Hola, ¿qué tal a todos los estudiantes de tercero medio? Esta semana vamos a trabajar principalmente planificando nuestro texto audiovisual que ya llevamos varias semanas realizando. Para eso, nuestro objetivo va a ser efectivamente planificar este texto audiovisual considerando esta postura individual que cada uno está realizando. Y los conceptos claves que vamos a revisar en esta cápsula, que más que nada son recordatorios de lo que ya hemos trabajado en clases anteriores, es el concepto de tesis, argumentos y además algunos tips que vamos a encontrar en esta presentación, en este video, con respecto a cómo hacer presentaciones más efectivas al momento de realizar y de ocupar el programa de PowerPoint, que es el formato en el que ustedes van a poder realizar este trabajo. Bueno, con respecto a las tesis, ya hemos hablado anteriormente de esto, como aparece ahí en la pantalla, en la imagen. Es principalmente la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Ya ahí, básicamente, la tesis es la columna vertebral de nuestro texto argumentativo. Tiene un formato, ¿cierto? Se presenta con un formato cuando es escrito y además se vuelve a retomar en la conclusión para darle una especie de cierre coherente al texto. Esto muestra que todo el escrito, todo el texto argumentativo gira en el fondo alrededor de la tesis, por eso que decimos que es la columna vertebral. Sin una postura clara frente a un tema, el texto no va a lograr el propósito comunicativo que es convencer o persuadir a otras personas a partir de razones o de argumentos que nosotros demos. Ya por eso es súper importante que tengamos nuestra tesis bien definida y bastante clara. ¿Ya? Una de las características principales de la tesis es que debe ser discutible. ¿Ya? La tesis en el fondo debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si eso es posible dentro de la tesis que tú has realizado, es que vamos bien. Si tu tesis constituye una idea que generalmente es aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para poder discutirla. Por eso es que se necesita tener más bien una postura clara con respecto a un tema y defender ese punto de vista que tenemos. Y ahí, bueno, como dice ahí en la imagen, tiene que ser una oración más bien declarativa, que puede ser afirmativa o negativa. Nosotros estamos trabajando en este caso con afirmar una idea y además debe ser específica. ¿Ya? No puede ser generalizada porque si no nuestro espacio de investigación se extiende y nos puede resultar más complejo. En cuanto a los argumentos, nosotros hemos visto varios, ya hay un listado de argumentos que ustedes pueden encontrar en clases anteriores, pero básicamente es la posición que se asume dentro del texto en cuanto es discutible y se debe defender a través de razones que van a justificar y ratificar nuestra idea a defender, en este caso la tesis. Los argumentos en el fondo son nuestros pilares que van a sustentar nuestra idea. ¿Ya? Por eso es que son tan importantes, van a hacer que esta idea sea creíble y por lo tanto va a ser más posible poder persuadir a un lector o a una persona que nos esté escuchando. Para que ustedes mismos vayan evaluando el proceso de cómo han ido trabajando, los invito a que revisen sus avances, ¿ya? Y vean estas preguntas que aparecen acá. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a hacer la pregunta, ¿la tesis es una afirmación contundente y específica? Es decir, ¿tiene una postura? ¿Si es discutible? ¿Ya? Y aquí, si es que nuestra tesis es muy obvia, no nos va a servir y tenemos que modificarla. Como tercera pregunta, si es que en tu tesis dejas clara la postura frente a un tema en particular y si es que no está clara tu postura, eso es totalmente corregible, todavía estamos a tiempo de corregirlo. Puede ser sustentada a través de argumentos, tenemos que pensar que esta tesis hay que defenderla, por lo tanto tenemos que pensar en aquellos argumentos, cosa que algunos de ustedes ya han avanzado bastante. Entonces, si alguna de estas cuatro preguntas que son centrales para autoevaluar el trabajo no estamos tan seguros, es porque tenemos que corregir algunos elementos.
Y ahí generalmente yo les voy dando apreciaciones y haciendo comentarios con respecto a los avances que ya han realizado, por eso es que los invito siempre a revisar, ¿cierto?, sus trabajos ya entregados, porque generalmente van a encontrar algún comentario de mi parte. Y por último, algunos tips o consideraciones para saber cómo podemos hacer que nuestras presentaciones de PowerPoint sean mucho más efectivas y además sean atractivas visualmente. Algunas consideraciones. Hay un método que se llama el 10-20-30, ya que en realidad es súper simple. Este es como una especie de gran consejo que nos va a servir no solo para este trabajo, sino que además para cuando ustedes puedan realizar algún tipo de exposición en otras asignaturas o en otras plataformas. Bueno, primero, la idea es que no ocupemos más de 10 diapositivas porque las presentaciones muy extensas se tornan aburridas muchas veces para nuestra audiencia, y recordemos que, como ya hemos visto en otras clases también, la audiencia es muy importante mantenerla activa. Ojalá que siempre nuestra audiencia esté generalmente activa, ojalá, idealmente. En segunda instancia, el 20 es que nuestra presentación no debiese durar más de 20 minutos. Estamos hablando de presentaciones que son más bien orales, en donde tenemos que convencer, en donde tenemos que entretener o tenemos que simplemente exponer acerca de un tema. Por lo tanto, si son presentaciones más bien habladas, la idea es que no duren más de 20 minutos porque así captamos la atención de nuestra audiencia. Y como tercero, este 30, ¿cierto? Es que el tamaño de la letra no debería ser menor a 30, y esto porque claramente si es que presentamos en vivo, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, la idea es que las letras y el texto que aparezca ahí sea más bien llamativo. A esto se le suma que la idea de los PowerPoint es que no tengan mucho texto, sino que simplemente se concentren las ideas importantes, y de hecho lo estamos haciendo ahora en este momento. Todo lo que yo he hablado y he explicado de cada una de estas consideraciones no está escrito, sino que hay una idea importante, una idea central, y luego la exposición es el desarrollo de estas ideas importantes. ¿Ya? Y otras consideraciones que deben tener en cuenta son las tres que aparecen a la derecha. Primero, no olvidar colocar las referencias en una bibliografía o un segmento aparte, ¿cierto?, del texto, o bien al pie de una presentación de PowerPoint es también efectivo. Recordemos que hay informaciones que no son nuestras, pero nos sirven y que la han dicho seguramente otros autores, y eso siempre es importante rescatarlo y visualizarlo. Considera siempre la audiencia a quién va a llegar tu mensaje. Identifiquemos hacia quién va a ir dirigido nuestro mensaje, si es que es a nuestros propios compañeros, si es que a lo mejor es a un profesor o simplemente a las redes sociales. Por lo tanto ahí tenemos que tener varias consideraciones súper particulares. Va a depender siempre del contexto. Y por último, en cuanto a las imágenes, la idea es que las imágenes sean atractivas y claramente estén relacionadas con el tema que estamos tratando, ¿ya? O sea, la gracia de utilizar las imágenes es que sea un complemento a lo que vamos diciendo o al texto que estamos escribiendo, y que no sea algo que escape de la situación o escape un poco del tema que nosotros queramos trabajar. ¿Ya? Y esas consideraciones nos van a servir para este trabajo que estamos realizando, o bien para otras asignaturas u otros trabajos que ustedes deban hacer posteriormente. ¿Ya? Así es que los invito a que revisen su plataforma de Classroom para que se pongan al día con las actividades, los que no las tienen al día, y claramente quienes van al día también revisen los comentarios que se han ido realizando con respecto a sus avances personales de la actividad que estamos conversando en esta instancia. ¿Ya? Así es que eso, cuídense, que estén súper bien, y cualquier duda, por favor, no duden en escribirme, siempre estoy atenta a mi correo. Que estén súper bien, chao.